Esto que ven aquí es la Insta360 One X2. Como su nombre lo dice, es la segunda versión de esta cámara hecha por Insta360 y es una cámara de 360 grados, lo que quiere decir que captura todo a tu alrededor. Estas cámaras son súper útiles y probablemente la única cámara que necesitarías si te quieres introducir en el mundo de creación de contenido. Déjenme explicar. Pero antes que nada, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Nelson y soy un venezolano que vive en Gold Coast, Australia. Bienvenido a Nelfelife. ¡Yuhu! Cabe recalcar que este video no está patrocinado por Insta360. Esta cámara se la mandaron a mi amigo Mati y me dijo tipo, hey, ¿quieres hacer un review de la cámara? ¿Quieres ver qué tal? Y claro. Como pueden ver, el diseño de la caja es bastante minimalista, impecable, me gusta. Por un lado tienen fotos de distintos escenarios en los que sería ideal utilizar una cámara como esta, como pueden ser vlogs, acción, deportes, vehículos, etc. En la parte de atrás tienen la descripción de qué viene incluido en la caja y luego en el otro lado tienen algunas de las características principales de la cámara. Parece que tiene un modo de estabilización bastante bueno, la resolución más alta que tiene es 5.7K en 360. Tiene otra función en la que puedes hacer invisible el selfie stick y esto es bastante útil al momento de estar haciendo videos 360 para que no se vea el palo con el que estás grabando. Y pues, o sea, muchas veces puedes conseguir tomas en las que la gente se pregunta tipo, hey, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde está la cámara? Y básicamente es una cámara 360 que se escondió con el mismo stick. Puedes sumergirla en el agua por 10 metros, algo sumamente útil. Tienes algunos modos de edición automáticos que se hacen con la aplicación de Insta360. Adicionalmente tienes 4 micrófonos en la cámara, lo que hace que puedas capturar audio con ese video de 360 grados. Tiene touchscreen, pantalla táctil y voz control, que honestamente nunca he utilizado eso en ninguno de mis equipos. Esto me encanta. Me encanta cómo viene la cámara, parece que viene en un ataúd. Parece que está muerta ahí adentro. Vamos a traerla de vuelta a la vida. Como pueden ver, es sumamente compacta. Mírenla en comparación al tamaño de mi mano. O sea, esto cabe en cualquier lado. Como podemos ver, hay algunos compartimientos aquí. Esto es la batería. Aquí también es donde va la tarjeta de memoria, la SD card. Aquí tiene el compartimiento para cargarla y utiliza USB Type-C. Luego de este lado tiene un speaker, el botón para encenderla. Quitar estos plastiquitos es mi parte favorita de cuando abres un producto. ¡Qué rico! Demasiado satisfactorio. El cuerpo de la cámara se siente bastante robusto, como que puede aguantar varios golpes, que la puedes montar en distintas superficies y no tienes que estar preocupado de que le vaya a pasar algo o tratarla como un bebé. En la parte de abajo tienen un 1/4 inch screw, que es algo completamente estándar para montarla en distintos trípodes y otras superficies. Vamos a encenderla. Oh, esto me encanta. Puedes mover la pantalla y lo que ve. ¡Qué brutal! ¡Miren eso! ¡Mírenme, aquí estoy! Si tocas una vez la pantalla, tienes el menú. Puedes cambiar de 360 a normal. Eso es otra cosa buena con estas cámaras, que no necesariamente tienes que estar grabando en el formato de 360 grados. Puedes grabar simplemente con cualquiera de las dos cámaras que tiene aquí. Puedes cambiar algunas configuraciones para que no estén en automático y puedas sacarle mayor provecho a la cámara, como poner la exposición manual, la compensación, el balance de blancos, también puedes ajustarlo. Tienes algunas opciones de perfiles de colores, incluyendo un formato log, que sería el ideal para poderle sacar el mayor provecho a la imagen al momento de edición. Muy bonita, se ve robusta, compacta, resistente, a prueba de agua, pero ahora me interesa saber cómo se comporta en escenarios de la vida real, así que vamos a probarla. Esto que ven aquí es probablemente la montura más ridícula que he utilizado en mi vida para una cámara de acción.
la llaman la montura de unicornio y definitivamente la gente te va a estar viendo si la estás utilizando porque precisamente pareces un unicornio. Me ha dado hasta el momento probablemente el mejor ángulo que he conseguido con una de estas cámaras, porque precisamente es como si estuvieras exactamente enfrente de la persona que está realizando la acción. No consigo abrocharme esta vaina. Miren cómo termina. Esta es la distancia más o menos a la que está la cámara y consigue ver todo lo que está por delante y enfrente de mí. Adicionalmente arriba, el suelo. Qué estúpido te ves. Pero vale la pena muchísimo. Vamos a ver qué logramos conseguir. Tengan en cuenta que ahorita estoy yendo a casi 30 kilómetros por hora en una patineta eléctrica en tierra también, así que está el sonido de las ruedas en la tierra de la patineta, pero así es básicamente como se escucha. Si querían tener una prueba para alguien que planee utilizar esta cámara estilo Casey Neistat andando en una patineta eléctrica. Qué bello este paisaje. Y así es como se escucha el audio de la Insta360 ONE X2 sin que esté andando en la patineta eléctrica. Simplemente la tengo con un extension pole. Por supuesto que hay un avión pasando en este momento que estoy hablando a la cámara. Y como les decía al comienzo del video, esta es posiblemente la única cámara que necesitarías para comenzar a crear contenido. Tienes para grabar audio, puedes estar haciendo cualquier actividad y te aseguras de que estás capturando todo a tu alrededor, ya sea deportes, como pudieron ver, actividades extremas, es a prueba de agua también. La calidad de la cámara además está súper bien, en especial si los videos que tienes pensado hacer van a ir en plataformas como YouTube, redes sociales, es más que suficiente, sumamente sencilla de aprender a utilizarla. El menú y la interfaz es bastante amigable para navegar por las distintas opciones que tienen. Tiene una que otra opción que son un poco más avanzadas para personas que ya saben más de edición, como grabar en formato log. Es bastante resistente, así que la puedes llevar a hacer cualquier actividad que tengas en mente, y lo más importante, es sumamente compacta. Así que básicamente no tienes excusa para no llevarla contigo. Literal, cabe en el bolsillo. Gente, buena vibra, hasta aquí llegó nuestro review de la Insta360 ONE X2. Creo que es una excelente cámara para cualquier persona que se esté iniciando en el mundo de la creación de contenido. Si eres alguien un poco más avanzado, es una excelente herramienta para cuando necesitas algo simplemente portátil o cuando estás haciendo deportes extremos y quieres grabarte. La he utilizado también en escenarios donde necesito grabar un detrás de cámaras porque es perfecto, la pones ahí y está grabando absolutamente todo. Y en cuanto a los accesorios, mi favorito es sin duda el ángulo que consigues con la montura de unicornio y por supuesto estos selfie sticks que tiene Insta360 son buenísimos. Tienen uno que es inclusive más largo que este y puedes conseguir básicamente cualquier ángulo con esto. Miren lo largo que va. Si quieren más información acerca de la cámara, hay un link en la descripción y si terminan comprándola no les cuesta nada extra y ayuda a que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo. Por cierto, si todavía no eres parte del canal, ¿qué esperas? Golpea ese botón rojo, únete a nuestra familia Buena Vibra, déjame un like y un comentario si te gusta que haga estos reviews, que recomiende equipos o que les muestre los equipos que estoy utilizando hoy en día, porque la verdad han cambiado mucho en los últimos años.
Y finalmente, agradecimiento especial a mis panelas de Patreon. Son el soporte más grande de este canal de YouTube. Pero esto y mucho más en el próximo video. Buenas vibras para todo el mundo. La llaman de hecho la cámara de bolsillo, así que debería entrar sin problemas en mi bolsillo. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No tengo ni idea. Oh, espera, creo que tengo una cámara 360 en el bolsillo. Casi le puedo golpear a la cámara y todo, tengo que tener cuidado. Espero que me hayan escuchado porque hoy está haciendo demasiada brisa y están pasando un montón de carros, así que la verdad no sé qué tan bueno es este audio.